ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Señora, amigos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ni arriba ni abajo, Tony Aguirre en medio del medio. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludarles. Gracias, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, en este programa. Hoy vamos a rendir tributo a los héroes sin capa, a aquellos personajes que se la han jugado, que han enfrentado cara a cara la pandemia, que se han enfrentado cara a cara con el COVID-19 y cara a cara con la muerte, hay que decirlo. Son los médicos en pandemia, estos personajes, estos expertos, este sector de la salud que efectivamente ha visto su vida en peligro debido a esta pandemia que nos agarró por sorpresa a muchos y que después de tantos meses, bueno, siguen los médicos, los doctores y todo el sector salud. Estamos hablando de camilleros, estamos hablando de la persona del aseo en un hospital, estamos hablando del portero, en fin. Este programa va dedicado a todos, absolutamente a todos ellos, pero particularmente vamos a englobarlo precisamente con los héroes sin capa, médicos en pandemia. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a una doctora, a una experta, a una especialista. Ella es una médica que se ha enfrentado precisamente al COVID-19 desde que este comenzó. Es la doctora Marta Laura Cerino y es anestesióloga intensivista. Marta Laura, te doy la bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Tony, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí y poderles platicar un poquito de lo que han sido estos 6 meses de pandemia dentro de la vida hospitalaria. ¿Cómo han sido? ¿Cómo fue en un principio, Marta Laura? ¿Hubo miedo? ¿Hubo incertidumbre? ¿Cómo tomó el personal médico esta situación? Creo que fue un evento que nos tomó hasta cierto punto desprevenidos. Hubo que adaptarse rápidamente. Los hospitales tuvieron que convertir las áreas que antes estaban destinadas a otros servicios a hacer áreas disponibles, áreas aisladas para tratar este tipo de pacientes. Todos tuvimos que adaptarnos, todos tuvimos que conocer las normas de seguridad para entrar, aprendernos a vestir, aprender a salir. Todo el personal tuvo que adaptarse a esta nueva situación, a esta nueva forma de dar atención a la salud. Y poco a poco, sobre la marcha, pues cada vez nos fuimos haciendo, si no expertos, nos fuimos ajustando a cómo debían ser las cosas, nos fuimos adaptando y pues aquí seguimos, ¿no? Marta Laura, tratando pacientes. ¿hubo miedo, hubo temor, hubo alguna sensación, algún sentimiento en ese sentido, dada la circunstancia tan peligrosa que representa el COVID? Sí, por supuesto. Todos, creo que me incluyo, todos estuvimos asustados, todos teníamos el miedo de saber que estábamos frente a un virus que era altamente contagioso y que íbamos a estar en contacto directo con este virus. Mucha gente estaba preocupada por sus familias principalmente, ¿no? ¿Qué iba a pasar si yo salía del hospital y me había contagiado y yo tenía que llegar a mi casa? Las personas, compañeras, compañeros que tienen hijos, que tienen familia en su casa, incluso que viven con personas que eran consideradas de riesgo en ese momento, fue una sensación de mucho miedo a entrar a trabajar y no saber en qué momento nos podíamos salir del trabajo y ya haber contraído la enfermedad. Entonces sí generó mucha angustia, mucho estrés, mucha ansiedad al principio de la pandemia, y creo que todavía, porque seguimos sin estar completamente a salvo y siempre con el riesgo latente de poder también contagiarnos, ¿no? Doctora, en muchos países, en España, en Italia, en Francia, se les aplaudía, se les rendía tributo a los médicos, particularmente, obviamente a las enfermeras, a los enfermeros, etcétera, etcétera, a todo el personal de salud. Sin embargo, en países latinoamericanos como el nuestro, como el mexicano,
nos encontramos y nos enfrentamos a la agresión. Nos enfrentamos a que tuvieran que ser vistos el personal médico, pues de mala manera, de mala forma. Hubo linchamiento cibernético por un lado, linchamiento digital, pero también lo hubo en las calles. Les arrojaron alcohol, cloro, en fin, hubo agresiones, golpes, de hecho. ¿Qué pensaste de eso? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Creíste que te podía pasar también a ti? Sí, por supuesto que sí. Hubo muchas situaciones que se presentaron en las que compañeros fueron agredidos o en los que la gente nos hacía, si traías uniforme o algo así, la gente sí llegaba a hacerte como malas caras, de hecho, el transporte público llegó a negarse a aceptar que personal médico, sobre todo enfermería, se subiera y pudiera llegar a sus casas después de jornadas de trabajo tan largas y todavía tener que soportar esas cosas. Sin embargo, al menos aquí en Yucatán, donde yo estoy, se hizo algo que se llamó Ruta de la Salud. El transporte público tiene una ruta especial por los hospitales a diferentes puntos de la ciudad, especialmente para personal que va saliendo de los hospitales. Yo creo que todas ese tipo de agresión y ese tipo de cosas que pasó aquí fue más que nada falta de conocimiento de la gente, ¿no? O sea, de que el personal médico sale del área de trabajo de COVID y tiene que pasar por un proceso donde nos desinfectamos, incluso hay que bañarse dentro del hospital para no salir contaminado. La ropa y todo lo que entra COVID se queda en esas áreas, no sales con nada a tu casa, con lo que hayas entrado a la zona donde están los pacientes con COVID, ¿no? Incluso me tocó ya ahora, recientemente, que entro yo a un elevador en el hospital, pero el elevador subió, el último piso es el que está destinado a COVID, entonces el elevador antes de bajar a primer piso subió y venía una señora de otra área del hospital y abre el elevador y como que asustada dice, aquí es el área COVID, yo me subo, ¿no? ¿Vienes de ahí? ¿Vienes infectada? O sea, como que quería que yo me saliera del elevador y le dije, señora, yo sí vengo de ahí, pero no directamente, no estoy infectada ni nada. Creo que fue el terror en lo que ese elevador bajó y se abrió de la señora que quería matarme, pero pues el elevador realmente no se estaba abriendo en el área COVID, estaba en el piso, pero abre en un área que es área limpia, que está separada de donde están los pacientes, por un área donde se puede transitar y que no es considerada un área contaminada, pero esas cosas siguen pasando ahorita, o sea, la gente sigue teniendo ese miedo. Por otra parte, también está la gente sumamente agradecida con el personal médico. En el área de trabajo tenemos muchos carteles pegados de gracias, de los pacientes que se han recuperado, de cartitas de pacientes, de cartitas de familiares. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay de ¿Qué te todo han y dado creo a ti, que doctora Marta Laura? ¿Qué te han dado a ti? ¿Algún detalle, alguna imagen, alguna oración? No sé, ¿qué te han dicho? sí hemos recibido cartas de agradecimiento, nos hicieron un video a todo el personal también que estuvo a cargo de un paciente, la familia hizo un video cuando él ya se fue de alta, agradeciendo a todos los que habíamos estado ahí. Recientemente un paciente que justamente hoy se fue de alta y ayer en el pase de visita me regaló una imagen, tenía unas imágenes de la Virgen de Guadalupe que nos dijo, estas yo las traje de la basílica y nos dio a cada uno de los médicos que pasamos con él, nos regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe, nos dio las gracias, esas cosas como que se sienten bien. Realmente no es como que uno solamente esté esperando el agradecimiento, ¿no? Uno hace esto porque pues es nuestro trabajo, porque para eso estudiamos, pero se siente muy bonito que también estén preocupados o por nosotros, ¿no? Que qué va a pasar, que estén preocupados porque sigamos bien para poder seguir atendiendo pacientes. Y se siente muy, muy, muy bien. De hecho, esa imagen, como obviamente yo no la podía sacar del área porque pues está en una zona contaminada, yo la dejé en un lugar especial, ya guardada para que yo sepa, ¿no? Que ahí tengo la protección de mi Virgen que me dio mi paciente. Qué belleza. Pero dime una cosa, doctora Marta Laura, ¿qué se siente
o qué sentiste tú particularmente cuando viste agresiones a compañeros, a colegas? ¿Duele? ¿Lacera? ¿Lastima? Sí, sí, da da mucha tristeza saber que uno está trabajando por el bien de la gente, que uno les pide que sigan recomendaciones precisamente para que no tengan que terminar en un hospital en un estado de gravedad y que muchas veces no siguen esas recomendaciones, pero sí juzgan a las personas que estamos tratando de ayudar. Entonces, duele ver que puedas ser agredido por ayudar, que así es como lo interpretamos, ¿no? Tú ayudas y te agreden, tú estás haciendo tu trabajo y sufres de este tipo de cosas, incluso de violencia y agresiones físicas, no solo verbales, ¿no? Entonces sí es un poquito doloroso tener que pasar por esa situación. Muy bien, pero también se disfruta y se agradece el agradecimiento, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y la verdad es que la mejor satisfacción o a mí lo que más me causa esa sensación de que algo está bien es ver un paciente irse. O sea, cuando has visto la evolución, cuando estuvo en el momento más grave y se logró recuperar y se va a su casa y muchas veces se les da después el seguimiento de cómo están y están ya recuperados y se siente muy bien, se siente muy bien saber que están bien, que los viste en un punto que fue crítico, en el que estuvieron al filo de la muerte, por así decir, y que logran recuperarse, logran irse y logran continuar con su vida. Entonces dices, bueno, todo esto que estamos viviendo vale la pena por todo lo que sí podemos recuperar, ¿no? Muy bien, estamos platicando con la doctora Marta Laura Cerino. Ella es anestesióloga intensivista, Héroes sin capa. Estamos rindiendo un merecidísimo homenaje precisamente a los médicos en pandemia. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos le tendremos más. Así que usted no le cambie y recuerde que ni arriba ni abajo, Tony Aguirre, en medio del medio. Mis queridos amigos, no se les olvide, sábado a las 9 de la noche, a través del canal 77, por Cadena Trendy, por amor y desamor, nace una canción. El corazón. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre, en medio del medio. Gracias por estar con nosotros. Estamos rindiendo un pequeño pero muy merecido y significativo homenaje a los héroes sin capa, médicos en pandemia. Y para ello tenemos a la doctora Marta Laura Cerino. Ella es anestesióloga intensivista y está precisamente desde Mérida, allá en Yucatán. Mi siguiente cuestionamiento, Marta Laura, de nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensas, qué opinas de esto que se ha dicho mucho y que ha habido evidencia hasta la saciedad sobre la falta de infraestructura, aditamentos y equipo médico? ¿Qué piensas de ello? ¿Te ha pasado? Sí, mira, realmente llegó un punto en el que los equipos de protección empezaron a ser insuficientes. Había muchos pacientes que atender y todo el personal de salud que va a entrar a esas zonas quiere estar protegido. Lo que menos quiere es un riesgo de contagio. Y muchas veces o los equipos de protección personal no estaban completos o eran de una calidad que la verdad dejaba mucho que desear. En lo personal, muchos de mis compañeros, tanto médicos, enfermeros, incluso personal de radiología, camilleros, todo el personal que estaba en contacto, muchos decidimos invertir en equipo de protección
que sabíamos que era mejor y no estar en la duda de si hoy que llega mi guardia me van a dar el equipo o no me van a dar el equipo, o me van a dar un equipo doctora, que no. entiendo con esto que con dinero propio, con dinero de tu sueldo, de tu bolsillo, ¿tuviste que comprar material mejor del que te proveían? Sí. Eso lo hicimos la mayoría. O sea, evidentemente en las instituciones públicas nos daban equipo de protección personal. Afortunadamente en las instituciones en las que yo trabajo fueron muy pocas veces en las que el equipo estuvo incompleto, el que te daban. Pero sí, muchas veces los cubrebocas no eran los indicados, ni siquiera eran los que están autorizados para esas áreas. Entonces, ¿Por sí qué, había doctora? ¿Por qué pasó esto? ¿Desconocimiento de quienes hicieron la compra, la distribución? ¿Qué pasó ahí? No puede ser, a entendemos. nosotros nos daban la explicación de que esos eran los que habían llegado, o sea, ahora sí que nosotros tratamos con las personas que eran las que nos los otorgaban, que ellas solo están encargadas de brindarnos, ¿no? Ellas no saben de dónde vienen, ni si son, ¿verdad? Ellas les dicen, o sea, toma este kit, así lo vas a entregar, ¿no? Entonces le preguntamos y te dicen, no sé, estos son los que nos trajeron y nadie te daba otra explicación, es como, es lo que tenemos. Pero también con eso no puedes decir, no voy a entrar, ¿no? Entonces, ¿quién va a ver estos pacientes? Aunque sí hubieron muchas manifestaciones en algunos hospitales en los que pedían equipo de protección de calidad. O sea, que ni siquiera se estaban negando a entrar a las áreas o a atender a los pacientes, simplemente que se les diera el equipo que fuera lo mínimo necesario para estar en esas áreas. Eso fue lo que muchas veces pasó. Entonces, muchos a lo que llegamos fue a invertir en equipo de protección que nos asegurara o que nosotros supiéramos que pues es un poco de mejor calidad y que también pues es menos molesto, ¿no? Para la cara, para la nariz, todas esas cosas que al uso continuo te van dejando algunas marcas en la cara. Creo que todos las llegamos a tener por el uso diario de los equipos de protección personal. Ahora, la realidad es que esto, bueno, sí fue una gran controversia porque se nos dijo mucho que estábamos preparados, que desde el primer momento que surgió el virus y después que se convirtió en pandemia, estaba México preparado, pero bueno, después fuimos descubriendo en los hechos que no era así lamentablemente. Otra duda que yo tengo, doctora Serino, ¿qué sucedió con este personal que llegó del extranjero? Por ejemplo, los cubanos. ¿Hubo problemas en ese sentido? ¿Hubo controversia también? ¿Cómo lo ve una protagonista de la pandemia? ¿Qué nos cuentas al respecto? Sí, mira, yo no llegué a tener oportunidad, o al menos acá no hubo personal de salud que viniera de otros países. Pero cuando yo escuché la idea, dije, bueno, en otros países del mundo también llegaron a solicitar médicos. De hecho, la especialidad de terapia intensiva fue muy solicitada a nivel mundial. De si eres intensivista, puedes venir a trabajar a Italia. O sea, te ofrecían trabajo ¿Se necesitaban, doctora? ¿Se necesitaban en México? Se necesitaba personal. Entonces, bueno, no sé qué trasfondos o qué pudiera haber con estos médicos cubanos, pero a final de cuentas eran manos y gente que venía a trabajar en un estado de crisis de salud. Entonces, si no venían de vacaciones, o sea, ni venían porque ellos quisieron venir realmente, ¿no? Exactamente, no venían de vacaciones ni venían a pasarla bien a un hospital, venían a trabajar en una zona de pandemia, venían a trabajar hospitales y eran manos que ayudaban al personal que ya estaba sobresaturado. Entonces, por eso, si lo vemos desde ese punto, creo que es adecuado tener a más gente que te apoye. Muchas cuestiones o dudas que salían era que pues era personal que estaba en entrenamiento, como que no se podía confiar porque no sabíamos las capacidades. Pero bueno, los hospitales también tenemos aquí en México el programa de residencias que también es personal en entrenamiento, personal al que se está formando en especialidades médicas. La diferencia era, pues, que ellos ya venían
eran médicos ya formados y muchos decían que había que estarles como que enseñando y ahorita no era el momento, ¿no? De ponernos a adiestrar a la gente, sino gente que viniera a ayudar. Pero yo creo que manos se necesitaban, personal se necesitaba y estábamos en una crisis y nunca está de más tener a gente que quiera ayudar. Claro, lo demás, pues fue una Lo situación, demás, sí, criticable, exacto. definitivamente. Se habla de $6 millones que se le pagó al Sí, régimen digo, sí, cubano y quizá eso creó la controversia, pero bueno, eso sí exactamente. Digo, esas ya se cosas, sale del control de los médicos, ¿verdad? exactamente. Eso ya se sale del control de los médicos, eso ya son cuestiones de política y de otra índole, pero para fines prácticos, ayuda en un hospital, gente siempre se necesitó. Siempre se necesitó. Y además de esta cantidad que yo menciono, los $6 millones, si mal no recuerdo, se dice también, no nos consta, que una pequeña cantidad era lo que se les otorgaba, se les entregaba a cada médico. Bueno, en fin, así las Eso cosas. sí. Seguirá esta controversia y seguramente quedará en los anales de la historia de esta etapa que se ha vivido no solo en México, sino en todo el mundo. Ahora, una parte que es muy sensible, doctora Cerino, y yo no me quiero despedir sin que la toquemos. La revista The Lancet, que es un medio británico muy importante, ha dicho semanas atrás que México es el principal país donde han fallecido, donde ha muerto el personal médico. ¿Es cierto esto? ¿Así ha Sí, sucedido? tenemos una tasa elevada de contagios en el personal médico, en el personal de salud. A pesar de que se dieron muchos contratos para personal durante la pandemia, se aumentó la plantilla laboral para combatir y para trabajar en la época de crisis. Pudiéramos decir que las tasas la tasa de contagio o se ha hecho mucho como se ha relacionado mucho la tasa de contagios con que el personal médico en México trabaja en una o más instituciones. En mi caso, yo trabajo en 2 instituciones públicas, entonces muchas veces esa sobreexposición del personal, porque tenías que estar en las áreas de COVID de los 2 lugares donde trabajas, estabas expuesto, esa sobreexposición puede ser uno de los factores. El equipo de protección de protección que nunca fue el adecuado es otro de los factores. Y sí Lo que tuvimos una mencionabas, tasa, doctora, lo que mencionabas hace un momento, que ajá, tuvieron que sacar de su bolso para comprarse algunos implementos, ¿no? Todo esto cuenta para así es. este recuento terrible, ¿no? Sí, entonces esas cuestiones de la sobreexposición del equipo de protección personal ha llevado a una tasa elevada de contagios dentro del país. Somos de los lugares en los que más personal médico se contagió y dentro de los países en los que más personal de salud se contagió. Y quiero decirte que muchos de mis compañeros al principio, o sea, como personal médico en las instituciones de salud, si tú tienes síntomas, que te hagan una prueba no es tan fácil. O sea, lo que menos quieren es que tú vayas a resultar positivo, o al menos muchos así lo percibimos. O sea, si tú tenías síntomas, e incluso a los que salieron positivos, cada vez las brechas de incapacidad eran más cortas. O sea, la recuperación era, a veces al final, tuve compañeros que nada más eran de 10 días. Te sintieras como te sintieras. Y si tú no sabes qué, me siento mal, no te repetían otra prueba, no sabían si tú ya no estabas positivo, pero tu tiempo era ese. Te recuperaste, si no te recuperaste, bueno, y no vas a llegar, entonces es falta, pero ya no puedes seguir más tiempo enfermo, ¿no? O sea, era como que mejor ni te enfermes porque te va a ir muy mal, no vas a poder estar convaleciente en tu casa porque eso no se va a permitir. También las pruebas no fueron seriadas. A nosotros, yo llevo 6 meses ahí y que nos hayan citado para decir, a ver cómo, si en algún punto estábamos positivos aún asintomáticos, eso no sucedió. Entonces,
esas cuestiones de mucho personal que se enfermaba, pero estaba en contacto con los demás compañeros, porque pues, por ejemplo, a lo mejor sentía algún malestar o no sintió nada, pero ya estaba positivo y estás en el hospital, en el área en la que nos estamos cambiando para entrar y esas cosas, eso llevó a los brotes y los contagios que se dieron mucho en servicios. Por ejemplo, si había un brote en alguno de los servicios del hospital, eran varios que están en el mismo turno, por ejemplo, contagiados al mismo momento. Entonces, sí, creo que esa falta de monitorización de las infecciones en el personal de salud, aunado a todos los demás factores de sobreexposición y la deficiencia en la calidad de los equipos de protección, ha influido en esa gran cantidad de contagios y de muertes por COVID que se dieron en México en el personal de salud, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, pero afortunadamente, pues son guerreros los médicos, los doctores y todo el personal de salud mexicanos. Felicidades, muchas gracias a la doctora Marta Laura Cerino, anestesióloga intensivista, héroes sin capa médicos en pandemia. Gracias y muchas felicidades, de verdad. Hace extensivo este cariño, este amor, este reconocimiento, que ya lo hizo el día del desfile el presidente de este país, pero pues yo creo que lo más importante es el reconocimiento de las personas, de los mexicanos. Gracias y muchas felicidades, Marta Laura. Te agradezco a ti, Tony, por el espacio, por permitirme hablar un poquito de la experiencia, de lo que han sido estos 6 meses, de la parte personal, no tanto de la ciencia, sino cómo nos sentimos, cómo lo vivimos, qué es lo que está pasando, qué es a qué es a lo que nos enfrentamos. Muchas gracias por permitirme platicar contigo. Muchas gracias a ti. Qué bueno que existan personas y profesionales como tú y como muchos como tú. Gracias a Marta Laura Cerino, anestesióloga intensivista. Héroes sin capa, médicos en pandemia. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Hasta la próxima.